el llamado con más firmeza y con más grandeza desde inicios de este año 2025 es volvernos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y decir: estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto a ser obediente. ¿Qué tal alabanza hemos escuchado, hermanos amados, que nos debe inspirar a eso? Bienvenidos sean también ustedes, hermanos, ahí en el canal del ministerio, amigos, que usted se dispone a ser bendecidos por nuestro Padre Celestial. Bien. Me da gusto, recién puedo ver, me da gusto verles ahí, hermanos de la congregación, casas de restauración. Aleluya por ello. Bien, hoy, como tenemos cena del Señor, pero como dijimos en nuestra primera cena del mes de enero, estamos comenzando como que un tema en cada momento en que celebremos la cena del Señor. Y este gran tema es llegando a ser parte de las ovejas remanentes, donde en cada cena, en cada celebración de la cena, vamos a estar sobre todo entendiendo, aplicando y viviendo sobre todo y haciendo obras las ordenanzas que nuestro Padre Celestial nos demanda hacer. Y con referencia a lo importante que es hoy saber que no es suficiente recibir y creer en Jesús nuestro Mesías y recibir, sino que llegando a ser hijos de Dios, vamos a tener que levantarnos de las exhortaciones que Jesús nuestro Mesías hizo a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Exhortaciones que hoy los creyentes y los hijos de Dios debemos no solamente saber, sino que es el llamado de Dios para estos días. Vamos entonces, abra usted, siempre le digo, hermano amado, que su lapicera, un cuadernillo, no una hojita porque le va a faltar hojas, mejor su cuadernillo y tome nota de este tema que hoy tratamos. Usted dirá: pastor, pero no nos ha enviado el video del primero. Ok, todo tiene su momento. En esta semana les envío los 2 temas, porque hay que hacer un proceso de publicación en el canal todavía, pero hemos terminado una serie que es importante, que hoy también amerita mencionarlo, que lo haremos. Vamos entonces, abra su Biblia en el profeta Isaías. Y y busque el capítulo 60. Como dije al principio, en que usted recién, hermano amado, solo ve la enseñanza, pero hay todo un inicio.
y compartimos ahí el libro de Deuteronomio. Y justamente lo que le invito a usted, hermano del canal, los hermanos de la congregación lo tienen bien claro, pero es bueno repetirlo, que hay algo que tenemos que cada creyente, cada hijo de Dios, gentil, lo que no hemos nacido en Israel, tenemos que tener muy, muy y muy presente. 3 veces lo digo porque hay que resaltar. Cuando uno lee las escrituras, Dios está hablando directamente al pueblo de Israel. No está hablando a las iglesias de hoy o a las congregaciones de hoy. Esa es la parte que tenemos que tener muy presente. Tenemos que tener presente que Dios le está hablando a la rama natural, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 10 y 11 inclusive, a la rama natural. Esa rama natural, los israelitas y judíos indudablemente, están formando ese árbol de olivo, la Israel espiritual. Nosotros, como gentiles, los que no hemos nacido en Israel, esto es algo que vamos a tener que tener muy presentes y desenfocarnos a veces de algunas enseñanzas recibidas. Somos la rama silvestre. Lea Romanos 10 y 11. Que estamos injertados. No somos la rama natural. Fuimos injertados por la misericordia y por la gracia de Dios. Y hoy, como rama silvestre, como injertados a este árbol de olivo, a la Israel espiritual, cuando Dios le habla en las escrituras al pueblo de Israel, también nos alcanza. En algunas partes, no en todo el contexto del pasaje, sino en lo significativo de los pasajes. Ese es algo, hermano amado, y que hoy vamos a estar hablando justamente la exhortación que Dios va a hacer a la iglesia y al mundo de hoy. Isaías 60, vamos a leer los 5 primeros versículos. Dice, y justamente en la Biblia que uso, y seguramente yo uso la Biblia Pesita, este capítulo tiene un título. Dice, la gloria futura de Israel. No dice la gloria futura de la iglesia, de Israel. Este pasaje es para Israel, pero nosotros, como rama silvestre injertada, nos alcanza también las bendiciones. Como dice Gálatas 3, que las bendiciones de Abraham nos alcanza a nosotros, los gentiles, por medio de Jesús, nuestro Mesías. No estamos al margen, pero hay que entender. Primeramente los judíos, luego los gentiles. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones, pero Yahweh resplandecerá sobre ti y será vista en ti su gloria. Entonces las naciones acudirán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer.
Este pasaje viene ocurriendo desde el 17 de mayo de 1948. Ese día la ONU reconoció a Israel como nación. Después de más de 2000 años. Vamos, vean. 3. Entonces las naciones, 4, disculpe, versículo 4. Alza tus ojos alrededor de ti y observa que todos ellos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos vendrán desde lejos y tus hijas serán criadas en cunas. Entonces verás y resplandecerás, te regocijarás y tu corazón se ensanchará, pues la abundancia del mar retornará a ti y la riqueza de las naciones llegarán a ti. Ustedes, hermanos de la congregación, cuando vimos el nuevo orden en el Medio Oriente, cómo Israel ha tomado un nuevo orden en el Medio Oriente por su economía, por su tecnología y por su ejército, que hasta hoy lo viene demostrando. Si usted quiere verlo, hermano amado, en el canal, vaya usted a la restauración del Evangelio 2024 y busque el nuevo orden en Medio Oriente. Una de las tinieblas que está afectando directamente a Israel ya hoy y al mundo, lo vimos en los 3 domingos anteriores, cuando enseñamos el tema. Gog y Magog se alistan para llegar a Israel. Y se hace una pregunta ahí, ¿llegarán? Le invito a que lo vea usted. Eso está en la restauración del Evangelio 2025, ahí en la lista de reproducciones. Usted, hermano amado, aunque usted se los envío con privilegios, directamente al WhatsApp. Esta semana compartía con mi esposa, y también, ¿por qué no compartirlo con usted, hermano de la congregación? El pastor Eduardo de la congregación mesiánica allá en Jerusalén, a quien estoy muy agradecido a Dios y a su ministerio, porque cuánto año 2021, 2022 en que pude publicarlo tecnológicamente, indudablemente, Dios me permite en algún momento, si es posible, porque es un deseo mío, pero a veces los planes de Dios son otros, poder visitar Jerusalén en un momento. Si no es físicamente, bueno, perseveraré continuamente disponiendo a hacer la voluntad de Dios y obedecerle para realmente poder un día, como dice Apocalipsis 19, como muchos lo harán, descender la nueva Jerusalén celestial allí en Israel. Bien, les comentaba que me ha solicitado, porque le mencioné en los motivos de oración, como les compartí el domingo pasado a los hermanos de la congregación, les compartía que este pastor, gran amigo, había orado a través de sus ancianos, porque ellos tienen ancianos allá. Acá también, ya ustedes saben quiénes son.
que van a tomar seguramente mucha importancia este año. Puso mi nombre, puso mis peticiones de oración allí en el Monte de los Olivos. Hermano amado, cuando me comentó que habían hecho eso, vino mucho regocijo a mi alma y mucha gratitud a Dios. Por eso, esa tercera parte de este domingo pasado, de este tema, fue muy impresionante para mí. Por eso me ha pedido que le envíe el video, el link del canal Ministerio, porque él quiere escucharlo. Ok, agradecido a Dios, y todas las cosas nos vienen a bien, hermanos amados. Si no llego físicamente, al menos llegaré en video. Aleluya. Bueno, este tema, Gog y Magog se alistan para llegar a Israel, llegarán, es, como les dije hace un momento, es una parte de las tinieblas que hoy viene sucediendo en el Medio Oriente y que también viene sucediendo aquí en Occidente. Sobre todo, hemos comenzado a ver cómo desde el año 2021 y con mucho más fuerza, si quiero ponerle media fuerza, porque será con más fuerza en los siguientes 5 años, cómo se están movilizando naciones en el Medio Oriente y naciones aquí en Occidente para ir en contra de Israel. Sí, hermano amado, es impresionante cómo hay una movilización acelerada de estos movimientos, naciones en contra de Israel. El espíritu filisteo en Palestina está terrible. El espíritu de Amalek, el antisemitismo en el mundo, crece impresionantemente. Pero en medio de estas tinieblas, a densas tinieblas, en pleno y en este contexto de difícil a muy difícil en que camina la humanidad, hay un evento de levantarse y resplandecer, porque el Dios de Israel está iniciando una operación de su Espíritu Santo para recoger a su remanente. Que esto ya lo hemos visto con gran amplitud en una serie el año 2024, la manifestación de los hijos de Dios. Que dicho sea de paso, les comunico, hermanos amados, compartí ya con mi esposa, la idónea que Dios me ha dado, a quien amamos mucho, y aprendemos a amarle cada día. No es que ya aprendí, siempre aprendemos. Vamos a escribir un libro, La manifestación de los hijos de Dios. Es el anuncio para ustedes. Veremos cuándo podemos terminarlo. Jeremías 23, versículos del 3 al 4. Búsquelo. Jeremías 23, versículos del 3 al 4. Dice la Escritura: pero yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares, a donde las había dispersado, y las traeré de vuelta a sus montes. Acá en la Biblia que leo dice apriscos. Apriscos significa montes. Allí crecerán y se multiplicarán.
Les pondré pastores que las apacienten, y ya no tendrán temor, ni serán dispersas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Es indudable que este contexto está hablando de Jerusalén. En Jerusalén hay varios montes, ¿no? Pero recuerden, la rama natural es la Jerusalén espiritual, parte de la Israel espiritual. Nosotros somos los injertados, somos la rama silvestre, que también nos alcanza estas bendiciones. Si este evento, hermano amado, está iniciando en Jerusalén, en Israel, y sabemos que Israel es el reloj profético de Dios, también ha comenzado aquí en Occidente. En septiembre, cuando enseñamos el nuevo año espiritual según el calendario hebreo, el año 5785, nos permitió entender que aquí, con mucha atención, porque ya comenzamos a entender esto desde septiembre, porque en septiembre inicia en Israel el nuevo año. El nuevo año. Para ellos inicia en ese tiempo, el nuevo año. Para nosotros recién este 2025 es un tema de calendario hebreo y de calendario gregoriano, que es el cual nos rige a nosotros el gregoriano. Entonces, este año 5785 y el significado de su contenido nos permitió entender que se iniciaba un tiempo de 5 años próximos a este 2025, donde Dios comenzaba aceleradamente a producir transformación, cambios en la creación, en la humanidad y en la vida de creyentes e hijos de Dios. Aceleradamente va a ser esta transformación y cambios. Pero que la luz y la gloria de Dios va a resplandecer sobre el remanente de Dios en un contexto de tinieblas y de densas tinieblas, o de difícil a muy difícil, en que camina y caminará estos 5 años siguientes la humanidad. Nosotros vimos en la primera parte de la serie 2024, la manifestación de los hijos de Dios, enseñamos que hay un primer momento en que esta manifestación de los hijos de Dios ocurre en estos días, en esta última hora de los días postreros. Y dijimos que después de llegar a ser un hijo de Dios, hay que llegar a ser una de las ovejas remanente que Dios busca. ¿Quiénes se tienen que levantar de las 7 exhortaciones que Jesús el Mesías, quien es Dios, hizo a las 7 congregaciones que están en el libro de Apocalipsis? Y esto es lo que estamos haciendo. Ya en la primera cena levantamos a fin que resplandezcamos de la primera exhortación. ¿A fin de qué? De que esta manifestación de los hijos de Dios, de acuerdo al Evangelio, ocurrirá recién en Apocalipsis 21. Lea usted los primeros 7 versículos.
porque la manifestación de los hijos de Dios se dará en nuevos cielos y nueva tierra. No es hoy, como por ahí se escucha, se pregona, se predica, y que ya se están manifestando. Todavía, hermano, todavía estos cielos y esta tierra tienen un día final. No en cuanto a lo físico, sino en cuanto a lo espiritual. Estas 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, para que usted sepa, estaban o estuvieron en el noroeste de lo que hoy es Turquía. Sí. Estas 7 congregaciones estaban en la costa, en el noroeste de lo que hoy es Turquía. Vamos a ver entonces la segunda exhortación para levantarse y resplandecer. Segunda exhortación. Y esto tiene que ver con el mensaje a la congregación de Esmirna. Aquí Adonai nos ha permitido entender que el tema principal del mensaje que Dios hizo a la congregación de Esmirna para el día de hoy, el tema principal es rechazar, escuchen bien, rechazar la teoría del reemplazo. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy no es Israel. Vamos a leer. Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Escribe al mensajero de la congregación que está en Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto pero ha resucitado. Aleluya. Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, aunque eres rico. Ahora vamos a estar explicando qué tipo de aflicciones, pero cómo. Pobre pero es rico. Vamos a explicar eso. Y aquí viene el tema principal de exhortación. También la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son, es fuerte esto, sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque he aquí, el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y serán afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aleluya. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las congregaciones. ¿A cuáles? A las 7. Porque ellos se intercambiaban comunicación. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Esmirna, como les dije, estuvo ubicada en Turquía, de lo que es hoy en su parte costera. Esmirna
era una ciudad de mucha idolatría, muchísima idolatría. Era una zona portuaria. O sea, al decir zona portuaria quiere decir que muchos de Esmirna tenían mucho negocio y tenían dinero. Ahí en Esmirna había muchos judíos, muchísimos judíos, y había una sinagoga. Vamos a entender algunas de las definiciones que están en el pasaje, como por ejemplo en el versículo 8, el primero y el último. Tome nota, aquí el profeta Isaías nos permite entender quién es el primero y quién es el último. Isaías 41, versículo 4. ¿Quién lo ha preparado y lo ha hecho? ¿Quién ha convocado a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, el primero y el último, yo soy. En el mismo Isaías, capítulo 44, versículo 6. Así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Salvador. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Amén. Otra definición que es muy importante y sobre todo importantísimo es entender el versículo 9 de Apocalipsis 2. Cuando dice, aunque eres pobre, pero eres rico. Ya les expliqué que indudablemente eran los que se congregaban en esta sinagoga, donde quienes dirigían esta congregación de Esmirna eran judíos, pero ellos aceptaron a Jesús, muchos de allí, y eran pues seguramente negociantes, comerciantes, tenían dinero. Pero acá le dice, y tu pobreza. Dios sabía de su pobreza, de toda la congregación. Quiero decirte, hermano amado, algo que te pueda sorprender, pero no te sorprendas. Un pobre es un afortunado. Cuanto más pobre, más afortunado. ¿Qué me dice usted, pastor? Depende de cómo tu mente haya entendido pobreza. ¿A qué tipo de pobreza se refería este versículo 9? Y tú siendo pobre, dice, pero un momentito, eres rico. Vamos a leer dos pasajes. El libro de los Salmos. Capítulo 12, el versículo 5. Dice, ahora me levantaré, declara Yahweh, y haré salvación manifiesta. ¿A causa de qué se levanta Yahweh? ¿A causa de qué y por qué? ¿Y cuál es el motivo de que nuestro Dios Padre Celestial se levante? Para hacer salvación. Porque hay algo, dice, que se está manifestando. Y dice, a causa del despojo de los pobres y el gemido de los necesitados. Aquí no está hablando de pobreza
económica, ni de algún necesitado por economía. Aquí está hablando de otra cosa, que lo vamos a seguir entendiendo. ¿Cuándo? Cuando Jesús, en las bienaventuranzas, en aquellos que son dichosos, dijo, Mateo 5, versículo 3. Dichosos, o en su Biblia puede decir bienaventurados, lo mismo. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Hermano amado, yo quiero ser más pobre porque seré más afortunado. Y eso hará que esa pobreza en mi espíritu haga que el reino del cielo sea mi morada y su morada. Amén. ¿Qué significa pobre en los pasajes en la Escritura o en el Evangelio? Pobre en el hebreo significa humilde y manso. Humilde y manso. Yo les he explicado qué significa ser humilde. Ser humilde es alguien, lo voy a simplificar, es alguien que necesita transformarse y para ello se declara ser dependiente en hacer la voluntad de Dios y en obedecer a Dios para ser transformado. Hermano, el ser pobre espiritual, miren lo que le voy a decir, es lo que Dios espera cuando se es uno afligido. La aflicción puede ser, y la aflicción puede ser por dos causas. Por compartir el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, o como dicen también las Escrituras, que el Evangelio también, que hay aflicciones por causa de las transgresiones, es decir, por el pecado. Cuando hay pecado hay aflicción. Pero alguien que ya recibió, alguien que cree en el nombre de Jesús sinceramente, cuando digo sinceramente, entendió lo que es ser pobre espiritual, entendió lo que es ser un pobre afortunado, y por causa del Evangelio, comparte el Evangelio, ve, por ejemplo, ayer que salí, hermano amado, me tocó un momento sentarme y comencé a ver a las personas. ¿Y sabe qué, amado hermano? No comencé a verlos cómo se visten, cómo caminan, si es gordito, si es flaco, si es niño, si es joven, si es adulto. No. Comenzaba a verlos así como Jesús, de pronto me surgió esa forma como Jesús miró a las multitudes como ovejas sin pastor. Es impresionante, hermano. Como como dije, este año, los placeres de la vida están repuntando aceleradamente en la vida de muchas personas. Pero
los santos de Dios, su objetivo es la perseverancia en cumplir los mandamientos de Dios, el hacer su voluntad y de mantenerse fiel a Jesús en todo momento. Esta congregación de Esmirna tenía una identidad. Llegó a tener una identidad dentro de las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Aquí, como le dije al principio a los hermanos de la Casa de Restauración, voy a ingresar a un terreno muy, muy delicado. Sobre todo por causa de la referencia del versículo 9 del pasaje que hemos leído del capítulo 2 que trata sobre la congregación de Esmirna. Este versículo 9 dice que Dios sabía de su esfuerzo, de su pobreza, pero también sabía algo. Dice a la letra que había algunos que estaban haciendo blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. El concepto de sinagoga de Satanás ya les explicaré luego. Como les dije, en Esmirna había muchos judíos que habían recibido y aceptado a Jesús. Y como usted sabe, que una congregación bendecida por Dios, hermano amado, comenzaron a elogiarla, no solamente los de Esmirna, sino de los alrededores, por su conducta, por su fidelidad y seguramente por varios aspectos adicionales como es el trato con los demás, de cómo veían a los demás. Y por esta situación, seguramente allí hablaban de las escrituras, hablaban del evangelio, porque recuerde que el contexto se daba aproximadamente en la década del 90 después de Cristo, porque el apóstol Juan lo escribió, ¿no?, a sus 90 años de edad. Entonces, cuando el gentil creyente comenzaba a ver las escrituras y veía que Dios tenía muchas promesas para Israel, tantas que hoy conocemos y se vienen conociendo. Ese gentil creyente quería hacerse judío por esa sola razón. Y comenzaron indudablemente en el interior a manifestar eso. Me imagino que le decían a los judíos mesiánicos, sí, esa palabra no es para ti, es para mí, porque también habla de una Israel desobediente, de una Israel así, de una Israel que Dios le mandó muchas amonestaciones. Por lo tanto, para mí es. Entonces, ahí surgió esa blasfemia.
Y hermano amado, al año 2025 es lo que vemos hasta el día de hoy en la iglesia de Occidente. Muchísimas iglesias aquí en Occidente tienen un error doctrinal. Hay una doctrina que ya les expliqué en su momento y solo la voy a mencionar. La teoría del reemplazo. Dicen, como Israel fue amonestada, le vino castigos, hizo una serie de rebeliones, de iniquidades, entonces Dios la desechó. Es lo que dice esa teoría. Por lo tanto, dice, la iglesia de hoy es Israel. Y a la iglesia de hoy le van a venir todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno. Desechan muchas escrituras. Eso es la teoría del reemplazo. Y eso es lo que hoy están en muchísimas iglesias. Sus líderes hablan sí de Israel, hablan de Jerusalén, pero como un tema de respeto, un tema de, bueno, sucedió ahí, pero nada más. Se olvidaron de Romanos 10 y 11. Tienen que saber, la iglesia de hoy tiene que saber que Dios no ha desechado a su pueblo. Y tienen que entender que nosotros, los gentiles creyentes, somos la rama silvestre en el árbol de olivo. Y que la rama natural del árbol de olivo es la Jerusalén espiritual, que son los judíos creyentes en el Mesías. Todo eso es la Israel espiritual. No dejemos de lado a la rama natural. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo en los capítulos de Romanos que les he mencionado dice que ellos tienen una ceguera temporal. Pero esta ceguera temporal, hermano amado, ha comenzado a caerse. Y ya desde el año 2020, judíos mesiánicos verdaderos, que no tienen que ver con vestimentas. Usted ve cuando los enseña con su camisa, con su polo, no hay nada de vestimentas como hoy a veces se ve en Occidente. Por eso dice judíos mesiánicos. No, hermano amado. Es que ha comenzado la lluvia temprana en Jerusalén, Israel. Dios sensibilizando, derramando su Espíritu Santo en aquellos a los cuales tenía predestinado, los sacó desde alguna nación y los puso en Jerusalén. Y hoy, de otros idiomas, son pastores judíos mesiánicos. Sus congregaciones no son grandes, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que el mundo va a comenzar a ver es que de lo poco Dios hace mucho a su tiempo. Ya esa lluvia temprana ha comenzado también aquí en Occidente. Compartía con un hermano ahí en el Messenger que me di cuenta que había escrito y me preguntó, pastor, ¿cuántos años tiene su iglesia? Yo le di la cantidad. Me dice, pastor, mi iglesia va a cumplir 100 años.
Yo dije, wow. Yo le dije al Señor, ¿le digo o no le digo? No le dije, solamente le dije, qué bueno, hermano amados, los 100 años. Espero que usted no tenga 100 años, le dije. Y ahí terminó mi comentario. Así están, hermanos amados. Así está la iglesia de hoy. Una sinagoga, en el contexto que estamos hablando, era una casa de congregación. Sí, una casa de congregación. La congregación de Esmirna tuvo elogios y no exhortaciones. Por eso que los gentiles creyentes quisieron ser como los judíos. Sabemos que el inicio de la predicación, el inicio del Evangelio del Reino, salió desde Jerusalén a las naciones de ese tiempo. Sabemos también, como hemos dicho, que la congregación de Esmirna estaba bajo el liderazgo de judíos que creyeron en el Mesías. ¿Cuándo se rompe el liderazgo de los judíos? Eso usted tiene que saberlo. La congregación que pastoreamos con mi esposa lo sabe. Usted de repente no lo sabe. ¿Cuándo se rompe el liderazgo del judío mesiánico en la predicación de las Escrituras y del Evangelio? Mire, por el año 330 después de Cristo, después de una persecución desde el año 70 después de Cristo, usted sabe un poquito la historia, los judíos fueron dispersados. No había ni un solo judío en Israel, menos en Jerusalén. Fueron dispersados. Y dentro de ellos también los judíos mesiánicos, verdaderos. Y quedaron los gentiles creyentes. A raíz de que un tal Constantino oficializó como religión, ahí está el tema, pues religión, como religión al cristianismo, a fin de que exista una religión. Y ahí, ¿qué sucedió? Los gentiles creyentes comenzaron a manejar a las congregaciones que habían quedado y que estaban. Seguramente comenzaron a manejar Esmirna, a la Éfeso que hemos visto el domingo anterior, y ya no había ni un judío. Y las otras 5 congregaciones que veremos después. Y comenzaron a liderarlo. Pero como no entendían las Escrituras ni el Evangelio, hicieron lo que entendían y comenzaron a judaizar a los gentiles que iban aceptando a Jesús en ese tiempo. Y dicen, volvamos a las Escrituras. Y lo que hacían ellos era judaizar. Y desde ese momento, no solamente se reemplazó al judío, sino también a Israel. ¿Por qué? Porque el tal Constantino no permitía que se hable de Israel. Ahí comenzó la gran tragedia para la iglesia occidental hasta el día de hoy. Los gentiles quisieron ser judíos. Hoy están anunciando, he escuchado por ahí algunas enseñanzas, a 2 líderes famosos, que no le digo los nombres. Se está construyendo el tercer templo. Cristo viene.
Wow. Hermano amado, la construcción del tercer templo físico, solo les doy un adelanto, allí no va a estar la presencia de Dios. Cuando uno lee el libro de Zacarías, léalo. Cuando uno lee el libro de Zacarías y habla sobre, a ver, no estaba en mi agenda, pero es bueno que usted sepa. A ver, déjeme buscar acá en mi Biblia. ¿Dónde estamos? No, disculpe. El libro de Ezequiel. Y usted comienza a ver casi desde el capítulo 45 en adelante, ¿no? Usted comienza a ver que Ezequiel tiene un sueño. Sí, tiene un sueño. Y se le... A ver, déjeme ubicarlo porque yo lo tengo bien. El libro de Ezequiel, del 44 hasta el... Espera, Ezequiel tiene 44, sí, 44. 44. Y desde el 40 hasta el 44, ahí empieza una visión de Ezequiel sobre el nuevo templo. Y hay una serie de distancias y de todo lo demás. Pero ese diseño, quiero ubicar eso, acá está, aleluya. Pero todo ese diseño del templo, de lo que va a ser el tercer templo, está basado en Ezequiel 40 al 44. Sí, hay muchas voces ahí en Israel que ya está el diseño terminado, está el lugar y que se va a construir. Pero ya sabemos nosotros cuándo se va a construir, cuando se haga pacto con el hombre de pecado, o sea, cuando se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Eso está, ya lo hemos visto en las escrituras. Pero ese templo, ¿por qué no va a tener la presencia de Dios? Por una razón. Podrán construirlo porque lo están construyendo según Ezequiel 40 hasta 44. Pero acá Dios le dice algo a Ezequiel. Ezequiel 43, versículo 10. Tome nota. Y dice, en cuanto a ti, oh hijo de hombre, muestra este templo a la casa de Israel, o sea, su diseño, para que se avergüences por sus iniquidades cometidas contra mí y tomen medidas de su diseño. Y aquí viene en el 11. Y si se avergüenzan por lo que han hecho, dales a conocer los detalles del templo. Y no leo más, léalo usted. Pero ¿qué dice? Y si se avergüenza por lo que han hecho, dales a conocer los detalles del templo. Los israelitas de hoy, a nivel Estado y nación, no se han arrepentido aún. Y Dios habla en el diseño del templo que ahí Él estará en el lugar santo, una serie de manifestaciones, pero eso ocurrirá si es que se cumple Ezequiel
43:11. Pero como no está ocurriendo ni ocurrirá, ese templo que ya está en diseño, que se levantará en este momento de los 3 y medio primeros años de la manifestación del hombre de pecado, levantarán, harán sus sacrificios, sus holocaustos y todo lo demás religiosamente. Ya después le estaré hablando del templo. Hay 4 templos. El cuarto templo lo habla Zacarías, ¿no? Que es el templo que somos nosotros. Aleluya. Ese es otro tema. No me quiero salir del tema. Y aquí hay un mensaje para la congregación de Esmirna. Un mensaje para la congregación de Esmirna. Versículo 10. Sean probados y serán afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Hemos dicho al inicio de esta enseñanza que en los siguientes 5 años, desde hoy 2025, el mundo va a tener muchas aflicciones que no ha experimentado aún por causa de sus transgresiones, que estas están, usted ve el mundo, hermanos amados, aceleradamente. ¿Sabe qué, amado hermano? Acaba de llegar aquí al Perú una artista. Apenas vi, el Señor me dijo, haz lo mismo que hizo Zacarías. Al ver que Satanás estaba junto al sacerdote Josué para atacarlo. ¿Qué le dijo Zacarías? Que Yahweh, Dios, te reprenda. Lo mismo fue lo que dijo. Y eso es lo que usted debe de hacer, hermano amado. Cada vez, si tiene hijos jóvenes, porque ha venido, usted sabe, estos son personas que lamentablemente han permitido que ingresen potestades a sus vidas y esos capturan a los jóvenes cuando el alma está vacía. Vienen muchas aflicciones, sí, que no se han experimentado, pero la luz y la gloria de Dios va a resplandecer sobre el remanente que Dios busca y está buscando. Y las tinieblas y la densa oscuridad, de difícil a muy difícil, y sus aflicciones por transgresiones, eso ocurrirá en las naciones de la tierra, en diferentes personas. Pero hay algo muy importante. Y es aquí donde, hermano amado, vamos a tener que hacerlo. Con más celeridad, firmeza y momentos. Lucas 22, versículo del 31 al 32. Lucas 22, versículo del 31 al 32. Después Jesús dijo a Simón, Simón, he aquí que Satanás está pidiendo zarandearnos, como a trigo. Aquí Jesús le dice, pero yo he rogado por ti, para que no te falle tu fe, para que aún tú, al tiempo, te arrepientas y fortalezcas a tus hermanos.
Hermano amado, necesitamos que alguien ore por nosotros y que no tengamos tristezas para que nuestra fe no falle. Creo que les comenté, debe haber sido ya desde el año 2020. Personalmente, hermano amado, yo oro 3 veces al día por mi esposa y mis 3 hijos. 3 veces al día. Pero también necesito que oren por mí. Por eso me voy a que mi hermano amigo allá en Jerusalén ore por mí, por su servidor. Usted también ore por su servidor, para no tener tristezas y que mi fe no falle. Lucas 22, versículos del 39 al 46. Vamos a leer algo para poder entender este término de tristezas. Lucas 22, versículos del 39 al 46. Luego salió y se retiró, como tenía por costumbre, al monte del huerto de los olivos. Aleluya. Y sus discípulos también fueron tras él. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Él se apartó de ellos a una distancia, como de un tiro de piedra, ¿no? Tira usted una piedra, a esa distancia estaban sus discípulos. Y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando con temor, oraba con mayor intensidad. No miedo, temor a Dios. De manera que su sudor era como espesas gotas de sangre. Y se postró en tierra. Después se levantó, aquí viene, después se levantó de su oración y se dirigió hacia sus discípulos. Pero los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces, él les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no entren en tentación. La tristeza, amados hermanos, es una aflicción por causa a veces de transgresiones. Y eso también produce angustia, ansiedades. Cuando hay falta de oración, es porque hay tristeza. Y si hay tristeza, es porque hay aflicciones, es porque hay angustia, hay ansiedad. Pero ¿qué es lo que le agrada más a Dios? Muchos me dirán, pero pastor, yo oro. Eso está muy bueno. Pero ¿qué es lo que a Dios más le agrada? Cuando Dios dirige su mirada en un varón o en una mujer. Puede escuchar, pero otra cosa es que te mire. Primera de Samuel. Primera de Samuel 15:22. Cuando Dios escucha la oración, te escucha y te mira. Primera de Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo, Yahweh
no se complace tanto en holocaustos y en sacrificios, como en el que obedece su voz. Y aquí viene. He aquí que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la gordura de los carneros. Wow, acá encierra mucha enseñanza que sería otra prédica, pero acá el tema es, la oración es un sacrificio, sí, pero si no hay obediencia, esa oración, Dios la escucha, pero no te mira. Yo me imagino cuántas oraciones, pero mejor es obedecer. Es lo que dije al principio de este culto. Volveos al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Alguien que está dispuesto a obedecer, alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo mejor. Y cuando estamos en ese camino y tú oras, Dios te escucha y te ve. Proverbios capítulo 21, disculpe. Proverbios capítulo 21. Versículo 3. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Es más agradable ante Yahweh el que hace justicia y juicio que el que ofrece sacrificios. ¿A quién mira Dios? ¿Al que está orando, orando y orando y orando? ¿O al que hace justicia y juicio? Escudriñad las escrituras porque en ella hallaréis vida, dijo nuestro Mesías. ¿Y cuál es el premio? Para que era y es para la iglesia, la congregación de Esmirna. El versículo 11 dice, el vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Vamos a leer dos pasajes. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y ahí termino y pasamos a la cena. Versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Y desde ahora me está reservada la corona de justicia, con la cual me recompensará en aquel día mi Señor. Porque Él es juez justo, y no solo para mí, sino también a los que aman su manifestación. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y para que reconozcas que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que reserva el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios ha sido, es y será fiel. Hermano amado, hermano del canal de ministerio, esperamos haberle bendecido. Nosotros aquí, la congregación, pasamos a hacer la cena del Señor. Vaya usted preparándose, hermano amado, mientras aquí la jefa de video nos desconecta. Bendiciones, hermano amado.